El cadáver del señor García es una obra teatral escrita por Enrique Jardiel Poncela, uno de los dramaturgos más destacados de la literatura española del siglo XX. Estrenada en 1930, esta comedia se caracteriza por su humor negro y su sátira mordaz, elementos distintivos del estilo de Jardiel Poncela. Objetivo del análisis. Este análisis busca explorar los diversos elementos literarios y teatrales presentes en el cadáver del señor García, incluyendo la trama, los personajes, el contexto social y cultural, los aspectos formales y los temas principales de la obra. Además, se examinarán la estructura y el estilo, y el simbolismo y las imágenes, y se ofrecerá una interpretación crítica de la obra. Trama principal. La historia gira en torno al señor García, quien es encontrado muerto en su casa. El misterio de su muerte desata una serie de situaciones cómicas y absurdas. La trama se complica con la aparición de varios personajes interesados en la resolución del caso, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Desarrollo de la historia. La obra se desarrolla en 3 actos. En el primero se presenta el misterio del cadáver del señor García. En el segundo acto se introducen nuevos personajes y se desarrollan subtramas que complican la resolución del misterio. Finalmente, en el tercer acto se desvelan las verdaderas intenciones de los personajes y se resuelve el enigma de una manera sorprendente y cómica. Personajes principales: el señor García, don Jerónimo y Luisa. Los personajes secundarios son el inspector Pérez, doña Virtudes y el doctor Gómez. Relaciones entre personajes. Las relaciones entre los personajes están marcadas por la desconfianza, los malentendidos y los intereses ocultos. Estas interacciones crean situaciones cómicas y absurdas, características del estilo de Jardiel Poncela. El dinamismo entre los personajes y sus diferentes motivaciones son fundamentales para el desarrollo de la trama. Damos paso a los aspectos formales de la obra. Estructura. La obra está dividida en 3 actos, con un desarrollo lineal y una resolución inesperada y cómica. El estilo de Jardiel Poncela se caracteriza por su humor absurdo, el uso de diálogos ingeniosos y situaciones inverosímiles que critican las convenciones sociales de la época. Contexto social y cultural. La obra refleja la sociedad española de principios del siglo XX, con sus valores y contradicciones. Jardiel Poncela utiliza el humor y la sátira para criticar la hipocresía, las apariencias y las normas sociales. El contexto de la posguerra y los cambios sociales se reflejan en los personajes y sus comportamientos. Análisis interno y externo. Análisis interno. Examina la psicología de los personajes, sus motivaciones y cómo estos elementos influyen en la trama. La obra presenta una crítica de la superficialidad y las apariencias en las relaciones humanas. Análisis externo. Considera el impacto de la obra en su contexto histórico y cultural, así como su relevancia en la literatura española y su influencia en el teatro contemporáneo. Temas principales. 1. La muerte y el absurdo. La muerte del señor García es el punto de partida para explorar la absurdidad de las situaciones humanas. Segundo tema. La hipocresía social. Jardiel Poncela critica la hipocresía y las falsas apariencias en la sociedad. Tercero. El amor y los secretos. Las relaciones amorosas y los secretos ocultos de los personajes son temas recurrentes en esta obra. Continuamos, pues, con el simbolismo y las imágenes. La obra utiliza el simbolismo de la muerte y el cadáver para representar la corrupción y la decadencia moral de la sociedad.
Los objetos y las situaciones cotidianas se vuelven símbolos de las contradicciones y los conflictos internos de los personajes. Interpretación y crítica. El cadáver del señor García ha sido interpretado como una obra maestra del humor negro y la sátira social. La crítica ha elogiado la habilidad de Jardiel Poncela para combinar la comedia con una crítica profunda y mordaz de la sociedad. La obra es considerada un ejemplo destacado del teatro del absurdo en la literatura española. Vamos a resumir algunos puntos principales. El cadáver del señor García es una comedia que utiliza el humor negro y la sátira para explorar temas como la muerte, la hipocresía social y las relaciones humanas. La obra se destaca por su estructura, estilo y profundidad de los personajes. Impacto de la obra. La obra ha tenido un impacto significativo en el teatro español, influenciando a generaciones posteriores de dramaturgos. Su crítica social y su humor absurdo la convierten en una pieza relevante y atemporal. Como reflexión, podemos decir que El cadáver del señor García es una obra que, a través de la risa y el absurdo, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y las convenciones sociales. La maestría de Enrique Jardiel Poncela radica en su capacidad para transformar situaciones cotidianas en una crítica mordaz y entretenida. Y es que esta combinación de elementos hace que El cadáver del señor García sea una obra esencial para cualquier amante del teatro y también de la literatura, y una pieza fundamental para entender el desarrollo del humor y la sátira en la literatura española del siglo XX. Vamos a pasar a un estudio detallado de los personajes del cadáver del señor García de Enrique Jardiel Poncela. 1. Señor García. Rol en la obra. Aunque el señor García está muerto desde el principio de la obra, su cadáver es el eje central de la trama. Su muerte desencadena una serie de eventos y malentendidos cómicos. Caracterización. A través de los recuerdos y las interacciones de otros personajes, el señor García se revela como un hombre con una vida compleja y llena de secretos. Su figura actúa como un catalizador para la acción y la revelación de los verdaderos caracteres de los demás personajes. Segundo, Don Jerónimo. Rol en la obra. Don Jerónimo es un amigo cercano del señor García. Su papel es crucial en la investigación y el desarrollo de la trama. Caracterización. Es un personaje con una personalidad fuerte y decidida. A lo largo de la obra demuestra ser perspicaz y tenaz, pero también tiene un lado cómico que se manifiesta en sus interacciones con otros personajes. 3. Luisa. Rol en la obra. Luisa es la esposa del señor García y uno de los personajes clave de la obra. Caracterización. Luisa es presentada como una mujer con un carácter dual. Por un lado, es la viuda afligida, pero a medida que avanza la trama, se revela que tiene sus propios secretos y motivaciones ocultos. Su relación con el señor García y los otros personajes es compleja y está llena de matices. 4. El inspector Pérez. Rol en la obra. Es amigo de la familia y médico del señor García. Caracterización. El doctor Gómez es un personaje que mezcla serenidad y comicidad. Como médico aporta una voz de autoridad y racionalidad, pero también se ve envuelto en situaciones absurdas que ponen a prueba su paciencia y profesionalidad. Relaciones entre personajes. Luisa y don Jerónimo. La relación entre Luisa y don Jerónimo es tensa y está llena de sospechas y malentendidos. A medida que la trama avanza, se desvelan más detalles sobre su interacción y sus motivaciones ocultas. Inspector Pérez y doña Virtudes. La interacción entre el inspector Pérez y doña Virtudes es una fuente constante de humor,
La serenidad del inspector contrasta con la naturaleza chismosa y exagerada de Doña Virtudes, creando situaciones cómicas y absurdas. Doctor Gómez y la familia García. El doctor Gómez tiene una relación profesional con la familia García, pero también se involucra emocionalmente debido a su amistad con el señor García. Sus intentos de mantener la compostura y resolver el misterio mientras lidia con los otros personajes crean momentos de comedia. Y es que los personajes del cadáver del señor García están cuidadosamente diseñados para interactuar de manera que resalten tanto el humor como la crítica social presentes en toda la obra. A través de sus relaciones y sus características individuales, Jardier Poncela crea una narrativa rica en matices y llena de situaciones cómicas que reflejan las complejidades de la naturaleza humana y las normas sociales de su tiempo. Continuamos con el análisis del contexto del cadáver del señor García de Enrique Jardier Poncela. Contexto histórico. La década de 1930 en España. El cadáver del señor García se estrenó en el año 1930, un periodo de gran agitación en España. Durante esta década, España experimentaba profundos cambios políticos y sociales. La dictadura de Primo de Rivera había terminado recientemente y duró de 1923 a 1930, y el país se encaminaba hacia la Segunda República, que duraría desde 1931 a 1939. Este fue un tiempo de reformas y conflictos con una creciente polarización entre fuerzas conservadoras y progresistas. Impacto en el teatro. El teatro de la época reflejaba estas tensiones. Los dramaturgos comenzaron a explorar nuevas formas y temas, alejándose del realismo hacia estilos más experimentales y satíricos. Enrique Jardier Poncela fue uno de los principales exponentes de esta tendencia, utilizando así el humor y el absurdo para criticar la sociedad de su tiempo. Contexto social. Sociedad española de la época. La sociedad española en los años 30 estaba marcada por una lucha entre las tradiciones conservadoras y los movimientos progresistas. La clase media urbana crecía y con ella surgían nuevas inquietudes y formas de vida. Sin embargo, persistían fuertes desigualdades sociales y una rígida estructura de clases. Crítica social en la obra. Enrique Jardier Poncela utiliza el cadáver del señor García para satirizar la hipocresía y las apariencias sociales. A través de situaciones cómicas y personajes exagerados, Poncela expone las pretensiones y las contradicciones de la sociedad de su tiempo. La muerte del señor García y la subsiguiente reacción de los personajes actúan como un espejo de la moralidad superficial y las preocupaciones materiales de la época. Contexto cultural. El teatro del absurdo. Aunque el teatro del absurdo se desarrolló más plenamente después de la Segunda Guerra Mundial, Jardier Poncela es considerado un precursor de este movimiento. Sus obras, incluyendo El cadáver del señor García, muestran características del absurdo como situaciones inverosímiles, diálogos ingeniosos y un humor que desafía la lógica y convencionalidad. Influencia literaria y estética. Jardier Poncela estuvo influenciado por escritores como, por ejemplo, Ramón María del Valle Inclán y su esperpento, un estilo que distorsionaba la realidad para destacar la absurdidad. Asimismo, las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, como el surrealismo y el dadaísmo, influyeron en su obra, aportando elementos de irreverencia y ruptura con las formas tradicionales. Pasamos al impacto y relevancia. Recepción crítica. En su tiempo,
El cadáver del señor García fue bien recibida por su innovación y su capacidad para hacer reír y reflexionar a la audiencia. Sin embargo, también enfrentó críticas de sectores más conservadores que no apreciaban su irreverencia y su crítica a la sociedad. Legado. La obra ha perdurado como un ejemplo del ingenio y la originalidad de Jardiel Poncela. Su capacidad para combinar el humor con una crítica aguda de la sociedad ha influido en generaciones posteriores de dramaturgos y sigue siendo relevante en el teatro contemporáneo. Así, diríamos que el cadáver del señor García se sitúa en un contexto histórico y social lleno de cambios y tensiones. La obra refleja una sátira de las hipocresías y contradicciones de la sociedad española de los años 30, utilizando el humor negro y el absurdo como herramientas para la crítica social. Enrique Jardiel Poncela, a través de su estilo único y su ingenio, ofrece una visión mordaz y entretenida de las preocupaciones y las pretensiones humanas, consolidándose así como una figura fundamental en la literatura del teatro español. Biografía de Enrique Jardiel Poncela. Enrique Jardiel Poncela nació en el año 1901 y murió en 1952. Fue un novelista y dramaturgo español reconocido por su estilo humorístico y su capacidad para mezclar lo absurdo con la sátira social. Nació el 15 de octubre de 1901 en Madrid y murió el 18 de febrero de 1952 en la misma ciudad. Primeros años y formación. Enrique Jardiel Poncela nació en el seno de una familia de clase media. Su madre, Luisa Poncela, era una reconocida pianista y su padre, Enrique Jardiel, fue redactor del diario El Liberal. Desde joven, Jardiel Poncela mostró un gran interés por la literatura y el humor, influenciado por escritores como, por ejemplo, Ramón Gómez de la Serna. Educación. Jardiel Poncela estudió en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid y posteriormente ingresó en la Universidad Central de Madrid, donde cursó estudios de Filosofía y Letras. Aunque no completó su carrera, esta etapa universitaria fue fundamental para su formación literaria y su introducción al mundo de las letras españolas. Carrera literaria. Primeras publicaciones. Comenzó su carrera literaria escribiendo cuentos y artículos para varias revistas y periódicos, como por ejemplo La Correspondencia de España y Buen Humor. En 1923 publicó su primer libro, una recopilación de cuentos titulada Amor se escribe sin H, que tuvo un gran éxito y lo estableció como una figura prominente en el ámbito literario español. Teatro. Su verdadera pasión fue el teatro, donde logró un reconocimiento mayor. En 1927 estrenó su primera obra de teatro, Una noche de primavera sin sueño, que fue bien recibida por el público. A partir de ahí escribió numerosas comedias que se caracterizaban por su ingenio, humor absurdo y crítica social. Entre sus obras más destacadas podremos destacar las siguientes: Eloísa está debajo de un almendro, 1940. Los ladrones somos gente honrada, 1941. Cuatro corazones, Con freno y marcha atrás. Pasamos a las novelas y otras obras. Además del teatro, Jardiel Poncela escribió varias novelas y ensayos. Su estilo narrativo en la prosa se caracteriza por el humor irónico y la utilización de elementos surrealistas, y algunas de sus novelas más importantes son las siguientes: La Tournée de Dios, Pero ¿hubo alguna vez 11.000 vírgenes? Continuamos pues con el estilo y temática. Enrique Jardiel Poncela es conocido por su estilo único que combina el humor negro y el absurdo y también la crítica social.
Sus obras a menudo presentan situaciones inverosímiles y personajes excéntricos, lo que le permite explorar temas profundos de manera ligera y entretenida. Su influencia en la literatura y en el teatro español es muy notable, siendo considerado un precursor del teatro del absurdo. Continuamos con la vida personal y sus últimos años. Jardiel Poncela tuvo una vida personal marcada por las dificultades económicas y los problemas de salud. Sufrió de cáncer durante varios años, lo que afectó su productividad y lo llevó a una muerte prematura a los 50 años. Legado. A pesar de los desafíos, su legado perdura en la literatura y el teatro español. Su obra ha sido adaptada numerosas veces y sigue siendo estudiada y representada. Enrique Jardiel Poncela dejó una huella imborrable en el humor literario y teatral, siendo recordado como uno de los grandes dramaturgos del siglo XX. Reflexión personal sobre El cadáver del señor García, de Enrique Jardiel Poncela. El cadáver del señor García es una obra maestra de la comedia y el absurdo que refleja el ingenio y la agudeza crítica de Enrique Jardiel Poncela. A través de su trama aparentemente simple, la muerte y el posterior descubrimiento del cadáver del señor García, Jardiel Poncela explora profundas críticas sociales y humanas envueltas en un velo de humor y sátira. Humor como herramienta de crítica. La habilidad de Jardiel Poncela para utilizar el humor como herramienta de crítica es uno de los aspectos más destacados de esta obra. El autor no solo busca entretener, sino también hacer reflexionar al espectador sobre la hipocresía y las contradicciones de la sociedad. Los personajes, con sus características exageradas y sus acciones absurdas, sirven como espejos deformados que reflejan las debilidades y las pretensiones humanas. Sátira de la sociedad española de la época. La obra es también una sátira mordaz de la sociedad española de principios del siglo XX, como hemos dicho anteriormente. En un periodo de grandes cambios políticos y sociales, Jardiel Poncela critica las apariencias, las mentiras y la superficialidad que dominaban las interacciones sociales. El hecho de que el señor García esté muerto desde el principio y que su cadáver sea el epicentro de tantas situaciones cómicas subraya la idea de que la sociedad muchas veces se construye sobre la base de falsedades y engaños. La estructura y el absurdo. Desde el punto de vista estructural, la obra se desarrolla en 3 actos, cada uno aportando un nuevo nivel de complejidad y enredos. Jardiel Poncela maneja con maestría el ritmo y el timing cómico, creando así situaciones que, aunque inverosímiles, resultan totalmente coherentes dentro del mundo absurdo que ha construido. Esta capacidad para jugar con lo inverosímil y lo absurdo es lo que permite profundizar en temas serios de manera ligera y accesible. Personajes y dinámicas. Los personajes, cada uno con sus propios secretos y motivaciones, interactúan de manera que generan situaciones cómicas y reveladoras. La forma en que Jardiel Poncela construye y desarrolla sus personajes refleja un profundo conocimiento de la psicología humana y de las dinámicas sociales. Los malentendidos y las confusiones entre los personajes no solo sirven para provocar la risa, sino también para desvelar la complejidad de sus relaciones y la superficialidad de sus preocupaciones. Legado y relevancia. A pesar de haber sido escrita y estrenada hace casi un siglo, El cadáver del señor García sigue siendo muy relevante. Las cuestiones que aborda sobre la naturaleza humana, las apariencias y la hipocresía social son atemporales. Además, la influencia de Jardiel Poncela en el teatro del absurdo y en la comedia contemporánea es innegable. Su estilo innovador y su capacidad para combinar el humor con la crítica social
han dejado una marca duradera en la literatura y el teatro español. En resumen, El cadáver del señor García es una obra que, a través del humor y el absurdo, ofrece una crítica incisiva de la sociedad y de la condición humana, aunque Jardiel Poncela demuestra, una vez más, su maestría en el manejo de la comedia y su capacidad para provocar la reflexión profunda a través de la risa. Para cualquier amante del teatro y la literatura, esta obra es un testimonio de la genialidad y la relevancia perdurable de Jardiel Poncela.